salir de la zona de confort es de las cosas que más te ayuda a ser feliz. Tengo inversores, no sé ni qué significa esto, porque yo en ese momento no sabía ni qué significaba, o sea, no tenía ni idea, y me dijeron, mira, toma 50 y tira, necesitamos levantar más capital, ¿no? Y entonces levantamos 2 rondas más. Cuéntanos un poco qué es RunTap y qué necesita para estar funcionando. Run es una fintech básicamente con la visión y objetivo de ayudar a la gente a tener más ahorros a largo plazo. Ese primer millón lo levantamos, pues es que literalmente éramos yo y 2 más con un PowerPoint. Para que un usuario perdiera todo su dinero, tendría que petar absolutamente todo y a la vez. Si pretendes vivir intentando sacarte un 20% al mes en tu dinero, vas a perder tu dinero. Al 100%. Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Alfred Montes 9 y hoy os quiero traer una entrevista un poco distinta, algo más práctico. Tenemos un invitado muy especial, Paul, preséntate, quién eres y qué vamos a hacer. Hola, ¿qué tal? Me llamo Paul, soy el fundador de Run y hoy vamos a hacer un poco entrevista y después vamos a ir un poco más prácticos, vamos a descargar la app, Alfredo va a poner dinero, vamos a ir paso a paso para ver cómo funciona y para guiaros en el proceso para que veáis qué sería descargarte la app, usar e invertir un poco de dinero. Ya sabéis que me gusta llevar todo hasta el límite, así que vamos a meter dinerito y vamos a ver qué tal funciona. Ahora, lo primero, esta entrevista lo que queremos hacer es conocer un poco más a Paul, conocerte un poquito más y luego ya vamos con la app. Así que Paul, cuéntanos, ¿quién eres? ¿De dónde eres? Cuéntanos un poco. Pues me llamo Paul, empecé como emprendedor así, un poco empezando cuando tenía 16 años, soy de Barcelona. Y en Barcelona vivía con mi hermana y entonces lo que dijimos es ¿por qué no podemos coger camisetas, ¿no? Porque vimos que se podían exportar camisetas desde Lituania y venderlas aquí, que es un modelo de dropshipping que en ese momento, ¿no? Ahora en 2017 nadie estaba haciendo eso. Totalmente. Entonces empezamos a hacer eso, fue un negocio que no acabó funcionando, pero que aprendí un montón de cosas desde la parte fiscal, desde la parte de cómo se transporta material, etcétera, etcétera. Entonces fue una primera experiencia que me gustó un montón. Y desde ese momento, después, siempre obviamente me han gustado mucho las finanzas por después lo que he acabado haciendo, ¿no? Y un día conocí Bitcoin. Conocí Bitcoin un día básicamente porque estaba en el sofá y viví como una persona se compraba una casa, un apartamento en Nueva York con Bitcoin. ¿No? Y dije, ¿qué es esto? ¿Cómo ha hecho esto? ¿Y qué es esto? ¿No? Entonces empecé a indagar un poco más. Y en ese momento entré más básicamente por la parte más especulatoria o de trading de la parte Bitcoin, ¿no? Después entendí cómo funcionaba una blockchain, me flipó y dije, hostia, es la primera vez que puedo transferir dinero de una parte del mundo a otra, de una wallet a otra, sin depender de un banco, porque no tengo que pedirle a mi banco hacer una transferencia y él me dice sí, se la hago, sino directamente cojo y hago una transferencia. Y me pareció que era absurdo no pensar que el mundo se iba a ir en esta dirección, ¿no? En la que en vez de trabajar cada uno en su base de datos diferente, ¿no? Isolada, todos trabajan en la misma base de datos, que eso es lo que al final es una blockchain, una base de datos distribuida y compartida, para que la gente pueda hacer transferencias en el mismo sitio todos, ¿no? Y que todo sea más rápido, más barato y más simple y transparente, ¿vale? Entonces eso me flipó. Y empecé a entrar cada vez un poco más, ¿vale? Y eso estamos hablando yo finales de bachillerato, ¿vale? Entonces ya fue finales de bachillerato, los primeros 2 años en la carrera, y cuando a mediados de finales de 2 años de la carrera estaba haciendo estrategias que se llaman market neutral, ¿no? Que son la mayoría de estrategias que usan hedge funds o que usan grandes market makers, ¿no? En diferentes exchanges centralizados y descentralizados, ¿no? En ese momento estaban justo saliendo los descentralizados. Y estaba empezando a ver el principio de DeFi, ¿no? Que fue una etapa súper chula y estaba generando un retorno en mi dinero, ¿no? Y en ese momento yo me quería ir a vivir a Nueva York, ¿no? Con unos colegas y dije, ¿por qué esto que estoy sacándole una rentabilidad a mi dinero con lo que estoy haciendo, que mis colegas no saben cómo funciona porque no le han dedicado las horas que le he dedicado y no le apasionan como a mí, porque no puedo hacer una aplicación simple donde ellos puedan depositar
hagamos lo mismo que yo estoy haciendo por detrás en piloto automático, vamos poniendo dinero y al final del año, el último mes, usamos todos los intereses generados para pagarnos el último mes de alquiler, porque obviamente en Nueva York el principal problema es el alquiler, sí. que es súper caro, ¿no? Entonces el objetivo era ese, ¿cómo podemos hacer que el alquiler sea más barato? Y RAN empezó de este punto, o sea, RAN empezó desde aquí. Primero, o sea, la primera idea, el primer deck que hice, la primera vez que hablé del proyecto lo llamábamos Home Fee, de Home Finance, para pagarte las cosas de casa, porque el objetivo era ese, ¿no? Totalmente. Entonces después vimos que el problema de no acceso a cuentas de alto rendimiento era muchísimo más grande que lo que pensábamos, ¿no? Porque las cuentas de alto rendimiento, cuentas que varían entre del 1 hasta el 7%, son cuentas que no ves que la gente tenga acceso fácilmente, sobre todo por 3 razones. La mayoría de estas cuentas tienen bloqueos y tienen o mínimos o periodos de bloqueos largos. La mayoría de estas cuentas vienen de Estados Unidos, por lo que tienes que exponerte al dólar para poder... Yo me exponía al dólar, ¿no? No todo el mundo quiere exponerse al dólar. Y no todo el mundo quiere exponerse al dólar, porque la gente a veces no se da cuenta del riesgo tan grande que tiene exponerse al dólar, porque si tú estás haciendo un 3%, pero el dólar baja un 4%, estás perdiendo un 1%. Eso es. ¿Sabes? Entonces, eso es. A veces no lo parece porque dices, bueno, el dólar es lo mismo que el euro. No, pueden tener variaciones bastante fuertes. Esta era la segunda, ¿no? Y después que, sobre todo, estas cuentas mayoritariamente normalmente vienen de bonos del Estado cuando las tasas de interés suben, ¿vale? Entonces, claro, las tasas de interés cuando suben tienes una cuenta que te genera algo, cuando las tasas de interés bajan ya no tienes cuenta, ¿no? Entonces siempre estás muy expuesto a la política monetaria que tenga un gobierno. Entonces, claro, puedes tener periodos muy largos, ¿no? Donde la tasa de interés es nula. Hasta ahora que estamos viendo que han subido post-COVID, ¿no? Llevamos casi 16 años con tasas de interés cero, ¿no? Para pedir capital es perfecto, pides capital a una tasa de interés bajísima. Para ahorradores o gente que quiere un retorno en su capital es muy malo, ¿no? Porque no tienes prácticamente cero retornos aquí en Europa, por ejemplo, ¿no? Entonces dijimos, hostia, realmente aquí hay un hueco en el mercado. Hay un hueco sobre todo por el hecho de poder coger lo que están haciendo fondos grandes toda la vida y traerlo en una cuenta simple de depósito, en la que la gente puede hacer un depósito, generar un retorno y básicamente sacar las rentabilidades no de bonos, sino de realmente del mercado. Ahora quiero, antes de que nos metamos con todo tema de Roundup, quiero conocerte un poco más porque ya solo con lo que has dicho creo que tienes la mente llena de información. Entonces quiero que nos vayamos a cuando tú tenías 16, 17 años y me digas qué diferencias ves tú entre un chaval que tiene 17 años y tú, qué diferencias había para que crezca en ti toda esa parte de emprendimiento, montar algo, meterme en dropshipping, luego ver qué es Bitcoin, por qué te llamaba la atención, porque a día de hoy vemos muchísimos chavales, 17 años, que están con sus colegas jugando a la Play, etcétera, y que todo eso ni se le pasa por la mente. Entonces, ¿quién era Paul con esa edad? A ver, algo que siempre me han dicho los amigos es que era muy malo los videojuegos. Entonces, eran muy malos los videojuegos. Dijiste, pues algo tengo que hacer. Y nunca me han acabado de gustar porque, o sea, nunca me han acabado de gustar porque no era capaz de estar 4 horas jugando a un videojuego. Yo me cansaba mucho. Y me cansaba, me acababa cansando y mis colegas en plan, pero si llevas 20 minutos jugando, tío, ¿qué dices? Yo me puedo tirar 4 horas y yo no. Y yo me siento súper identificado. Es que me acabo aburriendo, ¿sabes? O sea, me acabo aburriendo. Porque, siempre he sido muy curioso. Los deportes me han gustado, pero tampoco he sido algo que en plan que haya querido pasar todas las tardes jugando a baloncesto, a fútbol ni nada. Siempre he sido bastante curioso. Y siempre también me ha gustado mucho entender, no sé por qué desde pequeño, será porque también he nacido en una familia donde todos mis familiares más cercanos son emprendedores pequeños, entonces lo que es hablar de empresa, finanzas, cómo está yendo el negocio, es algo que he mamado siempre desde bien pequeño. Y creo que eso ayuda un montón. O sea, ayuda por el hecho de que siempre lo he visto en el día a día, es decir, siempre desde pequeño en casa a la hora de comer siempre se ha hablado de cómo está yendo la tienda, cómo está yendo los negocios. O sea, nadie de mi familia tiene grandes empresas, pero
empresa de ropa, interiorismo, pequeños negocios, diseñadora gráfica, no, pequeños negocios, pero que al final... Es que un pequeño negocio funciona como uno grande, pero uno grande tiene, o sea, mueve más billetes, realmente, más dinero. Sí, no, entonces, exacto. Tu mentalidad tiene que ser muy parecida. O sea, la mentalidad de yo que siempre he vivido en casa es de hay que apretar el mes porque no tengo un sueldo 100% asegurado, estable cada mes, ¿no? Entonces, en vez de hablar de qué vamos a hacer de vacaciones o qué hacemos este fin de semana, hablamos de, hostia, estamos probando esta campaña, a ver si funciona, estamos haciendo esto otro, a ver si funciona, ¿no? Porque no era, nadie de mi familia más cercana es voy al trabajo y vuelvo a las 7, sino es hago eso porque me encanta, porque todos lo que hacen, todos ellos lo apasionan, pero es muy diferente, sí, porque acaba siendo un tema transversal siempre, en todas las comidas, en el día a día, ¿no? Entonces, es algo que siempre he mamado desde pequeño, ¿no? Y entonces me gustó mucho la bolsa y es donde empecé a interesarme por valores, a interesarme por qué una empresa cotizaba más que otra, por qué le dabas más valor a una empresa que a otra, cómo entender una empresa. Por ejemplo, mi trabajo en bachillerato, el trabajo final, ¿no? Que haces el trabajo de... TFG, bueno, no es el TFG, es el... Es que bachillerato no sé cómo se llama. Final de bachillerato. Trabajo fin de curso. Sí, el trabajo de fin de curso que haces era de cómo ser un buen inversor en bolsa, y era analizar valores, ¿no? Básicamente de la New York Exchange y analizar valores desde una forma técnica y desde una forma fundamental. Y yo me acuerdo de estar haciendo eso y me encantó, o sea, me acuerdo de pasármelo la hostia de bien haciendo el trabajo, ¿sabes? O sea, pasándome la hostia de bien por entender, por leer mucho. Fue un momento donde leí muchos libros de cómo la gente o cómo los grandes inversores entendían qué era el valor de una empresa. Veías los diferentes puntos de vista, veías los puntos de vista de un inversor que analizaba una empresa desde un punto más técnico, desde un punto más de puramente P&L, ¿no? De cómo es al final del año, cómo les ha ido el año, sí, cuánto tienen en pasivo, todas las pequeñas cosas de estas. Después, gente más que valora las empresas desde quiero valorar Starbucks, pues me voy a Starbucks, me siento y veo qué tal es el trato con la gente, veo qué tal es cómo reacciona la gente, ¿no? Y entonces me empezó a molar un montón a ver como todos estos diferentes puntos de vista de cómo la gente valoraba una empresa y el mercado la cotizaba más de una manera o de otra, según todas estas variables, ¿no? Antes de empezar con todo, ¿qué limitaciones viste que tenías? Puede ser, por ejemplo, limitaciones monetarias o limitaciones, por ejemplo, yo no sé desarrollar esto, necesito una persona que me ayude a desarrollar tal. Quiero que me cuentes eso porque al final una persona tan joven dice, es que creo que tengo una idea muy buena, que creo que fue tu caso, pero ¿cómo la puedo desarrollar? ¿Cómo fue ese momento? O sea, yo era consciente que podía haber algo, que podía desarrollarse en algo, pero yo no tenía el background técnico. Claro. ¿Vale? Entonces, ahora ya es cada vez un poco más, ¿no? También porque me encanta y me encantaría ahora ya es mucho más. Sí. Ahora me encantaría tener aún más background técnico, es decir, hay veces que digo, hostia, quiero hacer algo y digo, ojalá pudiera hacer yo ahora mismo el código súper rápido y lo hacía. Y te da una rabia. ¿No? Y entonces me gustaría tener más tiempo para poder hacerlo porque es algo que me gusta de verdad. Y en el primer momento era solo, tengo una idea, fui a buscar una persona que tuviera lo que yo no tenía, que era esta parte técnica, ¿no? Y contactar y decir, hey, me llamo Paul, tengo esta idea, no sé si tiene un mínimo sentido, y ya está, y le envié un primer correo, le envié un primer DM por Instagram, porque... eso se tarda mucho, ¿eh? Y entonces envié eso, y dije, tengo esta idea, hablamos, hicimos una reunión, después empecé a hablar de esa persona, fue una conexión con otra, a después un pequeño fondo de Barcelona. Vale. ¿No? Estábamos hablando también que era 2021, abril de 2021, puro auge en cripto después de pandemia, sí, justo. ¿no? En el que en España muchos fondos de inversión y muchos inversores querían empezar a entrar en el sector, pero ni conocían a mucha gente que estuviera en el sector, ni sabían mucho cómo hacerlo, ¿no? Entonces
había mucho interés, pero no habían grandes empresas que hubieran levantado capital en España en ese momento dentro del sector, ¿no? Dentro del sector cripto específicamente. Entonces conocí un pequeño fondo que quería empezar solo a montar empresas cripto y Web3, ¿no? Yo fui una de las primeras en las que nada, fue un primer fondeo pequeño de 50.000 para a la hora de fundar la empresa, fundamos la empresa y en ese momento yo era, vale, tenemos esta idea, creemos que puede tener un mínimo sentido, ahora hay que validarla en mercado, hacer un MVP que se llama, ¿no? Un producto mínimamente viable, lanzarlo, ver qué tal, coger feedback y desde ahí pivotar y ir viendo, ¿no? y reeditar. Y yo lo primero que hice es constituir la sociedad y después lo primero que hice es irme a París, que había justamente una conferencia de cripto, ¿no? Que es el ETH París de cada año. Y me fui al ETH París. Y en ese momento aún no me había... Eran días de diferencia, no me había dado tiempo a desarrollar nada y no tenía los desarrolladores para hacerlo. Me fui ahí voy a conocer gente que le mole la idea. Qué huevos, qué bien. Y a ver si alguien se apunta a montarlo conmigo, ¿no? Porque yo en ese momento no tenía conexiones con nadie. Entonces dije, bueno, pues me voy al evento que habrá pila de gente que está en el mismo sitio que yo y que seguro que también hay gente que quiere montar cosas, ¿no? Entonces me puse ahí a conectar con gente, hablé con mucha gente, hice muchos contactos que después algunos han desarrollado en cosas, algunos otros no, pero lo que me he dado cuenta es que de todos los eventos que he ido, de momento, siempre a todos les sacas algo bueno y acaban valiendo la pena por los contactos, gente que acabas conociendo. Y fui allí, fue un primer punto. Desde allí después empezamos a contratamos a los primeros ingenieros, empezamos a desarrollar una primera versión. Esa primera versión era un MVP al 100% descentralizado, por lo que tú tenías que tener tu propia wallet, interactuar con una wallet, y claro, después nosotros nos sentamos y dijimos, hostia, nosotros queríamos hacer esto para que absolutamente todo el mundo pueda utilizarlo, ¿no? Y pueda hacer estas estrategias fácilmente, y si todo lo hacemos descentralizado a este punto, como no hay tanta gente que conozca del tema, ya ponemos una barrera a mucha gente, ¿no? Entonces tuvimos que recambiar todo el MVP y rehacer básicamente desde cero toda la aplicación, todo el funcionamiento, todo, para no hacerlo descentralizado y hacerlo en una aplicación móvil, ¿no? En iOS y en Android, para que todo el mundo sí que pudiera ¿Qué es para ti la zona de confort? Yo creo que no has estado en la zona de confort en tu vida. No, porque todo lo que me cuentas, o sea, es que salir continuamente de la zona de confort. O sea, todo lo que me estás contando es, me voy a París, me voy a un evento de tal, conozco a tal persona, hablo a esta persona. Es muy divertido. O sea, es muy divertido y le acabas cogiendo el gancho. Ahora me he leído Ikigai, y te explica cómo la gente de un poblado de Japón, ¿no? Son los que más felices y más viven a lo largo del tiempo. Y una de las cosas que te dice, que te explica el libro, es salir de la zona de confort es de las cosas que más te ayuda a ser feliz, porque te das cuenta de que hay más cosas y te desarrollas y conoces partes de ti que no conocías y te ves capaz de hacer cosas que no pensabas que eres capaz, ¿no? Entonces, lo de salir de la zona de confort al principio fue vale, tengo inversores, no sé ni qué significa esto, porque yo en ese momento no sabía ni qué significaba, o sea, no tenía ni idea. Tengo inversores, ¿vale? No sé qué tengo que hacer. ¿Tengo alguien que me apoya? No tengo muy claro qué tengo que hacer, pero tengo que hacer algo porque ahora hay gente que quiere apoyar esto. ¿Sí? Entonces dije, por cojones tengo que salir de la zona de confort, ¿no? O sea, por cojones me tengo que ir a buscar la vida. Sí. Porque ahora hay gente que apoya esto y ya no estoy solo. Ya no soy yo, ya. O sea, hemos ido a notario y hemos hecho una empresa, ahora hay que tirar para adelante. Entonces, claro, en ese momento tampoco era mucho de pensar, de decir, es que es lo que hay que hacer, o sea, es que no hay otra, ¿sabes? ¿Cómo te presentas a tu primera ronda de inversión? ¿Cómo es eso? La primera fue en Zoom, fue muy divertido, o sea, fue muy divertido. ¿Sí? Estaba muy nervioso, claro, porque estábamos en pandemia en ese momento. Claro. Entonces, presenté el proyecto. Tú entras en Zoom y ¿cuántas personas hay? ¿O qué hay? Habían, no me acuerdo, pero entre 4 y 6 personas. ¿Vale?
Y hola, ¿qué tal? Súper majos todos, súper simpáticos todos. En plan, ¿qué tal? Qué rápido, Sí, rápido te quedas tranquilo y Sí. dices, vale. Sí, o sea, porque yo entré primero en lo que es una aceleradora más Sí, supongo. que un fondo, ¿vale? Entonces, en la aceleradora pues fue bien Te porque ayudan con todo ellos eso. sabían que pues, había pasos. una mínima idea, pero que no estaba nada claro, ¿no? Entonces, no es como que buscan... Normalmente las aceleradoras buscan gente que tiene una idea, ¿no? Y los pillan muy una temprana... muy temprano y desde ahí tiran, ¿no? Entonces, ya están acostumbrados a saber que si hacen 4 preguntas te desmontan todo, porque te van a hacer 4 preguntas que ni habrás pensado tú en ese momento, ¿sabes? Porque hay muchas cosas al principio que tú tienes la idea y dices, uy, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y te preguntan algo y dices, pero lo sí, necesitas. esto no lo sé. Es fundamental que te engaña. Y al principio no, al principio hay muchas cosas que no tienes ni idea. O sea, y al principio y al medio y al final, ¿eh? O sea, en plan, el que te diga que lo tiene todo muy claro Mentira. te miente, porque es mentira. Porque vas dando palos de ciego. Porque cuando no hay, y más en industrias que son nuevas y que no hay una referencia a seguir, Cuesta tú mucho vas más. inventando y vas probando y vas viendo qué gusta, qué no gusta, qué tipo de estrategias de adquisición podemos hacer, qué no, qué mercados funcionan, qué no funcionan, dónde hay liquidez, dónde no. Tú vas probando muchas cosas y es muy difícil que al principio lo tengas todo mínimamente claro, a no ser que ya lo hayas hecho previamente. Sí. Entonces fue muy tranquilo, la verdad, o sea, fue muy bien, hablamos, yo me acuerdo que me dijeron, ¿cuánto crees que necesitas para montar esto y sacar un mínimo de MVP? Yo decía, mis cálculos más o menos, y dije, bueno, me tiro un poco largo, 15.000. ¿En qué te basas para decir 15.000? El colega me va a hacer una web, le pago 150 euros. Vale. El canal de Discord lo aprendo en YouTube. Vale. El MVP me busco algún ingeniero colega y que me haga el frontend y le pago lo que sea y pa'lante, y tiramos. Y tira, y al final, como puedas, ¿eh? O sea, en plan, Excel lo menos que puedas tirar. Y me dijeron, mira, toma 50 y tira. Porque con 12 no pagas ni al diseñador gráfico. Yo dije, fue súper divertido porque yo pedí mucho menos y me dijeron, mira, toma 50 y tira porque es que si no, no vas a hacer nada. Qué y bueno. de hecho, o sea, hasta se rieron, ¿no? Claro. Y después me di cuenta de todo lo... O sea, en ese momento, claro, yo había tenido una experiencia de toda esa primera parte de dropshipping que hicimos, claro, yo lo estaba haciendo prácticamente yo interno, todo mi hermano, todos nosotros. No sabía en ese momento, era súper... O sea, tenía 19 años. Sí, es que... No sabía lo que valían las cosas aún. Eso es. O sea, no sabía lo que valían las cosas aún. No había tratado con mucha gente que dice, no, es que mi servicio vale tanto, y lo vale. Pero no sabes al principio cuánto valen las cosas, ¿no? Y nada, y fue esa primera inversión. Fuimos a París, empezamos a contratar gente y desde ahí empezamos a montar producto, a hacer un poco más ruido, a hacer campaña, a crear grupos de Telegram con más gente, de Discord también. Y ahí es donde vimos de decir, vale, todo es aún más caro de lo que pensábamos, hay que desarrollar muchas más cosas, necesitamos levantar más capital, ¿no? Y entonces levantamos 2 rondas más y primero levantamos una, que es la primera que levanté, que fue 1 millón, vale. con el que fueron 800.000 de 2 de los fondos más grandes de España, que es Inverred y JME, y después 200.000 con Angel Investors, ¿no? Poca cosa. Exacto. Y es que, pero te das cuenta que después cuando vas creciendo el equipo es muy... O sea, el dinero dura muy poco, porque... Es que está para que lo inviertas. La gente vale dinero y vale mucho, y los profesionales buenos que necesitas al final pues tienen un coste y se tienen que pagar, ¿no? Y ese era un momento en el que nosotros levantamos, o sea, primero levantamos los 50.000, empezamos a construir, pero no teníamos el MVP listo, es decir, lo teníamos a medias, y a medias levantamos la ronda. Es decir, ese primer millón lo levantamos, pues es que literalmente éramos yo y 2 más, con un PowerPoint y con la idea y con un MVP que no estaba acabado. Ahí es cuando te das cuenta, supongo, que dices, creo que esto funciona, porque si gente está apoyándome, metiendo aquí dinero, es que algo de sentido tiene, ¿no? O sea, ahí es cuando ya pasó de ser un proyecto a decir, no, aquí vamos a hacerlo hay que ir al 100%. Qué bueno. Aquí es donde ya no había
puerta de decir, no, esto no lo podemos tirar para adelante. Cuéntanos específicamente o de una manera muy, muy simple en qué se basa RantUp, ¿vale? Cómo funciona, si tiene algo que ver con Bitcoin, blockchain. Cuéntanos un poco qué es RantUp y qué necesita para estar funcionando. Run es una fintech básicamente con la visión y objetivo de ayudar a la gente a tener más ahorros a largo plazo, ¿vale? A día de hoy hemos empezado por las cuentas de ahorro, en el futuro vamos a traer más productos de inversión, etcétera, todos siempre con el mismo objetivo, ayudar a la gente a tener más ahorros a largo plazo, ¿vale? Es el sector y mercado que nos queremos crear y no irnos de aquí. Tenemos dos cuentas a día de hoy, que es la cuenta Earn y la cuenta Price. La cuenta Earn es una cuenta a día de hoy que da un 5% remunerado, ¿vale? Y la cuenta Price es el mismo 5, funciona por detrás exactamente lo mismo, lo único que lo que hacemos es que los intereses generados cada viernes los cogemos y los sorteamos entre los participantes, ¿vale? Entonces, es más divertido para gente que tiene menos ahorros porque puede no tocarte nada de los intereses, pero o puede tocarte el gran premio, que a día de hoy ahora son 150 el primer premio cada semana el viernes, ¿no? Entonces, para mucha gente tiene más sentido la Price porque tienen menos dinero y un 5% de poco es muy poco. En cambio, en la Price tienen la opción a que les toque un premio. Y en la Earn, o sea, ¿cómo consigues poder asegurar ese 5% al final? Me parece brutal poder llegar a un 5%. Quiero que me cuentes un poco esa parte. Para explicarte, normalmente los fondos de cobertura y los market makers, ¿vale? A lo largo del año, más o menos, siempre, históricamente, rentabilidades entre el 5 al 12 al 20%. ¿Vale? Pero eso normalmente son fondos donde el capital de acceso es tienes que hacer un capital mínimo muy grande y tienes unos bloqueos largos. Porque ¿vale? RantUp no necesitas un capital mínimo para entrar. La cuenta Earn tienes un mínimo de 50, que lo hicimos básicamente más que por el mínimo como tal, sino porque por menos de 50 tardarías mucho tiempo en ver que has generado un céntimo. ¿Vale? Entonces nosotros lo que hacemos es básicamente una operativa muy parecida a lo que hacen la mayoría de market makers, ¿vale? Que es lo que estábamos hablando antes, ¿no? En un mercado siempre hay una persona que compra, una persona que vende. Y hay una persona entre medio que se asegura que estas dos personas siempre puedan operar, ¿vale? Porque si no hay liquidez en un mercado, lo que pasa es que una persona podría comprar o vender algo y los precios irían yendo arriba y abajo todo el rato, ¿no? Y esto no es lo que quieren ni el regulador, ni nadie que invierta. No quiero vender algo a 6, pero que realmente lo empiezo a vender a 6 y lo acabe vendiendo a 3, porque yo mismo estoy moviendo el mercado, ¿no? Nadie quiere esa experiencia. Entonces lo que hay es gente que está entre medio y que lo que hace es no se expone al precio, es decir, no compra algo para aguantarlo un mes y luego venderlo más caro, sino que lo único que hace es poner liquidez entre los dos lados. Y entonces, entre los dos lados, entre lo que se llama el bid y el ask, siempre hay un spread. El spread es muy pequeño, ¿vale? Pero cuando estás moviendo muchísimo volumen, las exchanges o las plataformas en las que trabajas, que cobran una comisión para operar, te bajan las es como si te digo, ¿no? Cualquier empresa, tú pides al por mayor, te bajan el coste, ¿no? Sí. Los market makers al final ayudan que estas plataformas tengan liquidez. Y entonces hacen que para operar no tengan comisiones, ¿vale? Vale. Y entonces nosotros, al no tener comisiones, no pagamos por operar. Entonces tú lo que haces es básicamente... Ahora te entiendo. Entonces llevarte el spread que hay entre medio del bid y el ask. Esta es una opción, esta es una de las operativas que tenemos. Después es arbitraje, ¿vale? Es arbitrar precios. Puede ser un arbitraje entre 3 activos, puede ser un arbitraje entre el mismo activo, diferentes plataformas, porque tienen una diferencia y discrepancias. ¿Qué es un arbitraje, para que lo entienda todo el mundo? Un arbitraje es compro una manzana en la tienda de aquí, que me la venden a 8 céntimos, y después me voy a la tienda de ahí y vendo la misma manzana a 9, ¿no? Y tengo esta diferencia, ¿vale? Y el triangular sería, compro un plátano, lo intercambio por un melocotón, el melocotón para una manzana otra vez, y entre medio hay una diferencia de discrepancia de precios entre los diferentes pares y hay un beneficio, ¿no? Eso son estrategias todas que, como ves, son neutrales a mercado, pero lo que necesitas para hacerlas es mucho volumen, ¿no? Volumen y muy buenas condiciones con todas las plataformas en las que trabajes para que las comisiones sean o cero o casi cero o negativas, ¿vale? Porque si no, haciendo esto y si tienes unas comisiones altas por parte de las plataformas donde trabajes,
no hay beneficio, ¿vale? Exacto. Se va todo en las comisiones. Exacto. ¿Vale? Entonces, claro, cuando ya eres a escala y mueves mucho capital, les ayudas, al final le estás ayudando a la plataforma a poder decir que tienen mercados súper líquidos y que la gente puede operar en sus mercados que son súper líquidos, ¿vale? Después hay la parte más descentralizada también que hacemos, que es proveer liquidez en exchanges descentralizadas, Uniswap, PancakeSwap y diferentes tipos de exchanges descentralizadas, en las que en una exchange descentralizada es lo mismo, en vez de tener un libro de órdenes que decíamos ahora, es dos bolsas donde hay un activo A y activo B, ¿no? Y yo, en vez de tener un grupo de personas que quieren comprar y un grupo de personas que quieren vender, tengo dos bolsas y entonces lo que hago es vengo, cojo, doy una moneda, que es la que yo quiero cambiar, y me llevo la otra, ¿vale? Y cuando hago esto, pago una comisión, ¿vale? ¿Quién se lleva la comisión? Nadie que sea de la empresa, porque es descentralizado, que es la gracia, sino se la lleva la gente que pone la liquidez en estas bolsas, ¿vale? Y nosotros lo que hacemos es poner la liquidez en estas bolsas. Entonces cada vez que una persona venga y cambie el activo, paga una comisión y esa es la comisión que nosotros nos llevamos, ¿vale? Esto es algo que se puede buscar perfectamente en proveer liquidez en exchanges descentralizadas, y nosotros lo que al final hacemos es traer todas estas operativas, ¿no? Que se necesita tener un montón de volumen para que realmente funcionen bien, el tema de las comisiones que hemos hablado, porque a veces también, ya no solo por el volumen, es muy difícil que sepas todos los tejemanejes pequeños que hay en los mercados o en diferentes tipos de redes, en blockchains, diferentes tipos de blockchains, etc. Lo que traemos es todo esto por detrás, muy simple, en una cuenta de depósito y withdraw, ¿no? De normal, en la que puedes meter y retirar el dinero cuando quieras, trayendo todo esto muy simple, ¿vale? ¿Qué debería pasar, ¿vale?, para que Roundup entrara en quiebra? ¿Qué tendría que pasar? Para entrar en quiebra te refieres a que nosotros, RAN no tuviera porque son dos cosas diferentes, lo que es el dinero de los usuarios, ¿vale?, y lo que es, en plan, el capital de la empresa. Nosotros, por ejemplo, es como si te digo un banco, es diferente el dinero que tú tienes en el banco que el dinero que tiene el banco para correr, ¿no? Es decir, cuando un banco, por ejemplo, chapa una oficina es porque tiene menos dinero del suyo, no menos dinero de usuarios, ¿no? Vale, pues por la parte de usuarios. Todo tendría que petar a la vez. Es decir, nosotros la gestión de capital, la gestión de riesgos, la hacemos de dos maneras. O sea, dos maneras como absolutamente todos los gestores, que es diversificación al máximo, en operativa y en proveedores, es decir, plataformas, ¿vale? Y ser agnósticos a mercado, ¿vale? Es decir, nunca exponernos a precios, nunca exponernos a comprar un activo porque pensamos que subirá, nadie lo sabe, ni nosotros que movemos muchísimo volumen, ni los grandes market makers, ni nadie lo sabe qué pasará en el mercado el día de mañana. ¿Vale? Entonces, mantenerte neutral siempre, ir a buscar volumen y fraccionalizar el capital en plataformas que hayan pasado auditorías, que sepamos que están reguladas, que podemos hablar con ellos directamente, que sabemos dónde tienen las oficinas. Distribuir el capital al máximo para que un usuario perdiera todo su dinero, tendría que petar absolutamente todo y a la vez. Que sería lo mismo que te digo, para que perdieras todo el dinero que tienes en los bancos, tendrían que petar absolutamente todos y cada uno de ellos, ¿vale? Vale, ¿con Roundup puedo tener la misma seguridad que con un banco, por ejemplo, si yo tengo dinero invertido en un banco? En la cuenta checking que tenemos, que es la cuenta que sería como una cuenta bancaria normal, sí, porque es la que está amparada por el Fondo de Garantía y Depósito. La cuenta Ernie Price, no, porque no son cuentas que están amparadas porque no es una cuenta bancaria, ¿no? Porque al final hay la gestión, porque si fuera una cuenta bancaria no podríamos ofrecer el retorno, ¿no? Porque al final tenemos que, obviamente, mover el capital, ¿vale? Entonces, esas dos no tienen lo mismo, lo único, no por ni la operativa, ni por la gestión, o sea, no por la gestión como tal, sino solo por el hecho de que en la cuenta bancaria tienes el Fondo de Garantía y Depósito amparando, en la cuenta Ernie Price no. Nosotros esperamos no esperamos posicionarnos porque ahora que está empezando a venir toda la regulación, todas estas plataformas en las que nosotros trabajamos, es muy probable que en 0, ya empiezan a estar amparadas y tener básicamente garantías, igual que tendrían una cuenta de broker de securities, ¿no? Sí. Porque la mayoría de cuentas de brokers tienen ya amparo por parte del gobierno, y es lo mismo que estamos esperando que pase en cripto.
¿no? Entonces, cuando eso esté amparado, ya no tendremos el riesgo de tercero, que siempre es el riesgo más grande en cualquier persona que gestione capital o que tengan capital diversificado en varios sitios. Siempre el riesgo más grande siempre es el de terceros, el de la segunda plataforma, la plataforma en la que trabajas, ¿no? Una pregunta, ¿por qué crees que los bancos están tan desactualizados? O sea, en toda esta parte, ¿o les cuesta tanto actualizarse? Porque los neobancos, una fintech, al final es que es el futuro. ¿Por qué un banco tarda tanto en actualizarse? ¿O si crees que se van a actualizar? O sea, piensa que son empresas muy grandes, con muchos departamentos, con muchas capas de gestión y con una regulación muy fuerte, muy fuerte. Los bancos tienen regulaciones muy fuertes que hacen que hasta que una industria no está 100% validada, con una regulación muy clara, no pueden ni entrar, ¿no? Ya. Entonces, siempre en cualquier innovación se necesitan que nuevos actores, ¿no?, nazcan, traigan la primera, ¿no?, varita de salida, Sí. para que después las empresas como más grandes puedan entrar, ¿no? Y o sea, para mí la regulación es lo mejor que puede pasar, porque es hacer mejor el negocio, hacer que de vista afuera ya entremos en un marco regulado y que las grandes empresas y grandes compañías, que también necesitamos que entren para hacer los mercados más eficientes, para hacer que los mercados sean más seguros, para que entre el gobierno y ampare todas estas plataformas en las que la gente puede operar. Todas estas cosas se necesitan que pasen, y para que pasen se necesita un marco regulatorio claro y simple. Quiero que me digas cuál sería para ti tu peor una inversión mala y una inversión buena. Te pongo un ejemplo. Tengo 10.000 euros. ¿En qué no debería invertirlos y en qué debería sí invertirlos? O sea, ¿cuál sería una buena inversión? No invertirlos, intentar tocar algún tipo de instrumento con apalancamiento que no entiendas, Vale. porque te hayan dicho que vas a coger, por ponerte un ejemplo, vas a coger Bitcoin, lo vas a poner a un 1000x de apalancamiento o un 100x y mañana vas a ser rico, ¿vale? O sea, esto es un claro ejemplo de gestión de riesgos pésima, no, lo siguiente, ¿vale? Entonces, lo de coger y apalancarte cuando no sabes ni cómo funciona el apalancamiento, cuando partimos de la base que el gurú que te haya explicado que pintas 3 rayas en una gráfica y sabes dónde va a ir el precio, es mentira. Hostias, es que... ¿Vale? O sea, el que te venga y te diga que pinto 4 cosas y sé dónde va a ir, mal. O sea, esto ya primero partiendo de esta base, y de segundo que no cojas apalancamiento si no sabes cómo funciona, ¿vale? Y segunda, y una buena gestión, pues en empresa, en un portfolio diversificado, donde diversifiques el riesgo de las diferentes empresas, diferentes actividades, ¿no? Y desde riesgo más y menos, y partiendo del riesgo como riesgo igual a volatilidad, ¿vale? Es decir, tienes 10.000 euros y quieres empezar a poner dinero para tu futuro, para tener un retorno. Como no puedes hacer lo que hacen los fondos grandes, porque no te vas a poner que solo tienes 10.000 euros, haz una cartera diversificada. Una base sólida con empresas que tengan muy poca volatilidad. Empresas de luz, empresas de agua, empresas funerarias, empresas que siempre sabes que están ahí y que la volatilidad es baja, que tiene un retorno bajo, pero que te mantiene estable. Y desde ahí vas poniendo una balanza de más riesgo, pero menos cantidad, ¿no? ¿Por qué crees que ha habido todo este boom con Bitcoin, etcétera, estos años atrás? Porque la verdad, o sea, lo que es Bitcoin por detrás es espectacular, es una tecnología espectacular. Es el iniciador de un cambio que vamos a ver en los siguientes años enorme, donde vamos a ver que todos los mercados van a empezar a estar tokenizados. Van a estar todos en la misma base de datos, van a estar todos abiertos las 24 horas del día. Esto es por lo que empezó Bitcoin, ¿no? Y después se ha hecho tanto ruido por las rentabilidades que han sacado mucha gente al inicio y cuando muchos tokens o criptos han salido, y mucha gente ha hecho mucho dinero comprando en preventas, comprando en ICOs,
y después viendo cómo el precio pues aumentaba a la alza enormemente. Entonces aquí es donde hemos visto mucha gente hacer mucho dinero rápido, mucha gente perdiéndolo muy rápido. Sí. ¿Vale? Es que es lo malo. O no saber aguantar la presión. O sea, por todo lo que ves de bonito hay lo mismo en malo, normalmente, en lo que es gestión direccional. Es decir, direccional me refiero a comprar algo por esperar a venderlo más caro, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de RandUp, ¿a quién se la recomendarías? ¿A qué perfil de personas se la recomendarías? A gente que quiere tener un retorno en su dinero, que no tiene tiempo como para ponerse a gestionar activamente su capital, que no tiene el tiempo para entender cómo funcionan los mercados descentralizados, para toda esa gente que quiere un mejor retorno en su dinero, pero no tiene ni el tiempo ni quiere pasar por la curva de aprendizaje que se necesita. ¿Yo en RandUp alguna vez voy a poder ver mi cuenta en negativo? En principio, a no ser que todo lo que hemos dicho antes, que la probabilidad es muy, muy, muy baja de que absolutamente pete todo, no. Qué bueno. Cuando tengamos la parte de inversión, sí. La parte de inversión, cuéntanos un poco. Aún no podemos explicar mucho, pero cuando en el futuro tengamos una parte de inversión, y será inversión tanto en cripto como en acciones, sí que obviamente podrás ver tu capital en negativo 100%. Vale. ¿Cómo o cuáles crees que son tus competidores? Competidores principales. Porque, competidores principales. O sea, a nivel europeo no vemos mucha gente que esté intentando hacer lo que nosotros hacemos. Lo que vemos como competidores ahora mismo, sobre todo, es bancos o fintechs, ¿no? Que están empezando a sacar productos de rendimiento porque ahora han subido las tasas, tanto el Banco Central Europeo como el FED en Estados Unidos, y entonces vemos competidores como podrían ser bancos tradicionales a fintechs, como podría ser N26, como podría ser Revolut, como podría ser Trade Republic, como podría ser otros bancos tradicionales, ¿no? Que están empezando a ofrecer rentabilidades de entre el 1,5 al 2,5, 3,5 algunos. Lo único que sí que vemos es que, a diferencia de nosotros, que nuestra propuesta es transparente, explicamos cómo funciona por detrás, explicamos los riesgos, explicamos absolutamente todo, lo que vemos, sus ofertas son muy de tienes un 3,5 pero realmente solo es para 2 meses y realmente es solo para los primeros 5.000 y tienes que pasar tu nómina y todas estas cosas, que el folleto es muy bonito, pero después ves que no acaba siendo más otra cosa que no un producto real, sino una estrategia de marketing para captarte y poco más, porque al final desaparece esa propuesta en 6 meses, ¿no? ¿Por qué no os habéis decantado también por sacar tarjetas y que el usuario pueda también gastar ese dinero que tiene dentro de RandUp y entrar en competencia, pues eso, Revolut, N26, en su momento lo quisimos hacer, pero luego nos dimos cuenta que no es nuestro mercado. Es decir, el mercado de las tarjetas, del envío de dinero, es un mercado muy explotado, ¿vale? Es un mercado que ya hay muchos competidores, es un mercado que hace muchos años que hay mucha gente ya muy buena y que, igual que nosotros ya llevamos mucho tiempo y nuestras comisiones con todas las plataformas en las que trabajamos son muy bajas, las suyas con las plataformas o entidades con las que trabajan a nivel de pagos de tarjeta ya lo son. Entonces nosotros estamos compitiendo con grandes monstruos, ¿no? Que tienen unos márgenes muchísimo mejores que los nuestros si sacáramos tarjetas. Este es el primero de las cosas. Segundo, que es que nuestra visión y único foco es ayudarte a tener más retorno a largo plazo. Intentar incentivarte a que lo gastes va en contra realmente a esta visión. Muy acertado. ¿Vale? Entonces, cuando empiezas a intentar tocar demasiados palos, tocas pocos, ¿no? Sí. Y es lo que estábamos hablando antes del foco. Que nos gustaría hacer cosas y hacer millones, seguro. Obvio. Pero realmente tenemos que mantener el foco en lo que realmente nuestros usuarios están viniendo a usar la plataforma. Porque hicimos encuestas y la gente dijo, no, es que yo vengo a Rand para depositar mi dinero. Poner dinero cuando cobro a final de mes, la nómina, pongo un poco de dinero aquí.
no esperamos ser en ningún momento el banco principal de las personas. Pensamos que siempre va a haber su banco o neobanco que usen para gastar, para el día a día, para tener la nómina con ellos, para pagar la luz y todas estas cosas. Y nosotros solo queremos ser esa hucha que cada mes pongas un poco de dinero para que a largo plazo estés realmente contento de haber hecho eso, ¿no? Quiero que te pilles un poco los dedos y me digas cuál sería una buena estrategia para entrar en RandUp. O sea, vamos a poner, tengo un sueldo de 1.500 euros al mes, ¿vale? Es un sueldo medio, entre 1.000 y 1.500 euros al mes, y quiero coger parte de ese sueldo. Yo tengo unos gastos fijos de 600 euros al mes, ¿vale? Entonces, quiero poner un poco de dinero en algo para, pues eso, ahorros. ¿Cuál sería una buena estrategia para entrar en RandUp? Cobras 1.000 y tienes 600... Cobro 1.500, tengo gastos fijos 600 euros, también tengo que, pues, gastos variables y para ocio, ¿vale? Entonces, ponemos que a mí me sobran al mes 400 euros, ¿vale? Juega con 400 euros. Pues hacer un depósito recurrente por ejemplo, si estás mirando algo a largo plazo, es decir, si no quieres ir a tener la opción de que te toque un premio y me lo gasto y me compro esto, o me voy con los amigos o lo que sea, si quieres esta recurrencia, ir creando poco a poco un poco más de caja, la cuenta Earn cada mes, 400 euros, y ir viendo cómo te va dando un retorno. Me parece muy bueno. ¿Qué opinas de los fondos indexados? Son una muy buena opción. Al final es una opción que la historia ves cómo han dado un retorno recurrente. A largo plazo. A largo plazo, sí, pero que estamos viendo que la mayoría de años estamos viendo retornos desde el 2 al 7, al 8, ¿no? Entonces, es una opción que pienso que para una persona que quiera invertir, es decir, invertir realmente, no tener una cuenta como la Earn podría ser, sino tener valores, es la mejor opción para empezar, sin duda. ¿Vale? Fondos donde tengas un conjunto de cosas diferentes, un riesgo diversificado, tanto en activos como industrias, todo tipo o sea, diversificado al máximo y no preocuparte. ¿Qué opinas del trading y toda esta masa ahora de traders y cursos de trading, etcétera? ¿Es tan fácil o si tienes algún conocimiento? El trading es algo que es 100% posible vivir de ello, pero no con tu dinero. Es decir, la gente que yo conozco que realmente se dedica al trading de vida y que son muy buenos, y es gente que ha estado en los grandes bancos, o sea, te estoy hablando de gente que realmente ha estado en los grandes bancos, todos los bancos tienen una división de inversión, sí. ¿Vale? En los grandes bancos, grandes fondos, la gente que conozco que ha estado en todas estas partes, no van a buscar un 1000% en tu dinero, porque es una locura, o sea, es un sinsentido. O sea, si pretendes vivir intentando sacarte un 20% al mes en tu dinero, vas a perder tu dinero. Al 100%. Sí. Al 100%. Opino igual, porque estás asumiendo un riesgo que es absurdo. Sí. Porque si la gente pudiera sacar un 20% cada mes, recurrentemente, lo haríamos todos. Exacto. Todo el mundo sería millonario. No es así. La gente que se dedica al trading, que conozco que lo hacen bien, es gente que tiene operativas parecidas a la que nosotros hacemos, que lo que se dedican es a gestionar carteras. Y ahora hay plataformas, como puede ser Darwinex, hay plataformas que te dan la opción a tú crearte tu set de estrategias, operar, tener un track record, enseñárselo a la gente y después gestionar capital para la gente. Yo eso lo veo de puta madre. Tienes una estrategia, tienes un set de cosas que te funcionan y cada año le sacas consistentemente un 3, un 4, un 5, un 6, un 8, no mucho más que los fondos indexados. 7, un 8, pero ya no estás gestionando tus 1000 euros, estás gestionando 4 o 5 millones que te dé gente o inversores grandes, ¿no? Y entonces tú te llevas una comisión por la gestión de ese capital. Ese es el trading que yo conozco todo de gente que vive de eso. Y que son muy buenos. Y que no pintan 4 cosas y dicen, mira, esto va a ir así, ¿no? Gente que analiza, que hace algoritmos, que analizan muchas más cosas más allá de la tendencia
más allá de coger 4 parámetros y sacar de una predicción de la mano. Gente que va a sacar un retorno muy moderado, pero con mucho capital. Esa es la opción que yo veo para vivir del trading. Me opino igual, ¿eh? ¿Cómo consigues, con tu edad, siendo tan joven, al final liderar un proyecto tan grande, ser el jefe de mucha gente y poder tener, al final, un equipo grande? O sea, ¿cómo se lleva eso diariamente? ¿Cómo se lleva diariamente? Sí. Con ganas y la verdad es que yo tengo mucha suerte de que me encanta mi trabajo. O sea, me lo paso muy bien, la verdad. ¿Te consideras un líder? Considero que hasta el momento parece que el equipo está contento, creo. Qué bueno. Qué bueno. Y creo que el liderazgo no es nada más que o sea, predicar y pedir las cosas que tú estés dispuesto a hacer, no más, y enseñar por hacer. O sea, nosotros, y es algo que sobre todo hablo constantemente con todos los managers de RAN, ¿no? Con los grandes managers de RAN, no es decirle a la gente lo que tiene que hacer, sino es ver tanto y tantas veces que tú lo haces, que a ellos les parece inconcebible no hacerlo. Y eso acaba formando la cultura de empresa, ¿no? Ahora, por ejemplo, algo que estamos intentando potenciar un montón es la cultura de compartir cuando estamos en remoto, ¿no? Entonces, en remoto siempre a veces falta el punto de me voy a hacer un café y le explico algo a alguien, ¿no? O pasa algo en un departamento y escuchar todos que hemos hecho esto, ¿no? Entonces ahora estamos intentando, ¿no?, crecer mucho más la cultura de el compartirlo absolutamente todo, ¿no? Y creo que no es decirle a la gente tienes que compartir esto, tienes que hacer esto, comparte esto, no, sino es más vamos a que todos vean que yo el primero, vamos a compartir las cosas y ellos ya sale de ellos hacerlo, ¿no? Porque ya es lo que ven, ¿no? Es como si tú vives en una familia que tú ya ves que cada día es que es lo que tu padre pone la mesa, dices, es que me parece inconcebible, si no está tu padre no poner la mesa, ¿no? Dices, es que se tiene que hacer. ¿Cuántas personas hay detrás de Randap? 22 ahora. 22 personas. Sí. Es heavy. ¿Cómo consigues que esa gente, sobre todo, yo lo que pido cuando alguien se une a mí o quiere aportarme algo, siempre pido compromiso. A mí me cuesta muchísimo encontrar gente comprometida. Todo el mundo promete, pero poca gente se compromete, aunque diga que sí. ¿Cómo consigues tener gente comprometida? O sea, por ejemplo, el proceso de contratación es muy lento. Ajá. Nos tomamos muchísimo tiempo. Es decir, nos tomamos todo el tiempo que sea necesario para contratar a una persona. Porque si contratas a las personas equivocadas, ya no es una pérdida de tiempo y dinero, sino que también hacen daño a todas esas personas en las que se rodean al día a día. ¿Vale? Primera cosa esta, tardar tiempo. O sea, nosotros nos regimos por la base, ¿no?, de contratar lento, despedir muy rápido. Es decir, si tarda mucho, pero si ves que no encaja, no dejes que esté mucho tiempo. ¿Vale? Porque al final acaba creando un impacto negativo en todos los otros que trabajan alrededor, ¿no? Esto es una. Y después, sobre todo, es para mantener a una persona que tenga muchas ganas de estar en el proyecto, tiene que tener el mismo contexto y las mismas cosas que te pasan por la cabeza para estar motivado, las tendría que también estar pasando por la cabeza, ¿no? Que es lo que decíamos antes de... Si tú en una empresa, una persona la tienes totalmente solo en su esquina, ¿no?, estando en lo suyo, solo focalizando en lo suyo y no viendo como toda la foto que hay detrás, es muy fácil que acabe perdiendo las ganas del proyecto, de todas las cosas. En cambio, cuando una persona tiene todo el contexto de qué está pasando, los números de absolutamente todo, transparencia al 100% entre todos los sectores, cómo está la empresa financieramente, cómo está todo, tiene un contexto que hace que el proyecto acabe siendo de todos, ¿no? Porque te das cuenta que todos remamos en el mismo bote, todos estamos en el mismo sitio y todos queremos crecer juntos, ¿no? Entonces hace que la persona no diga, bueno, deja de ser un trabajo de vengo a las 9, me voy a las 5, ¿no? Porque acaba siendo
hostia, hoy ha pasado esto, vamos a montar esto, hostia, ¿tú qué piensas? ¿Qué podrías hacer? Vamos a sacar esto, vamos a probar lo otro. ¿No? ¿Tenéis horarios? No. Tenemos objetivos. Me parece brutal. Porque es lo mejor. Es que y además hay muchas cosas en RAN que desde problemas a nivel de mercados, más puramente matemáticos, a la parte de ingeniería, a también las campañas de marketing, y tú lo sabes perfectamente que eres una persona creativa, tú te levantas por la mañana y dices, hoy también a las 9 es que estoy espesísimo, no funciono. Es que no funciono, y tal vez otro día a las 9 estás espectacular. Sí. El poder darte un paseo a esa hora. Pero hay gente que a las 9 sí, hay gente que a las 9 ese día no, y entonces a mí me parece muy ineficiente obligar a una persona a ir de una hora a una hora si hacer X cosas. Me parece muchísimo más inteligente definir unos objetivos muy claros y crear una cultura en la empresa en la que esos objetivos van a misa y eso se tiene que hacer sí o sí, pero a partir de ahí ya organízate como quieras. Es decir, si quieres trabajar a las 12 de la noche, trabaja a las 12 de la noche. Si quieres trabajar a las 7 de la mañana, trabaja a las 7 de la mañana. Si a las 12 te quieres ir al vóley porque ya lo has hecho todo, pues perfecto, ¿vale? Qué bueno. Porque al final ganamos todos. Estoy muy de acuerdo. Antes de que pasemos ya a toda la parte de la app, de ver por dentro cómo funciona, invertir en ella y tal, quiero que me digas un poco cómo has conseguido todo este tiempo mantener el foco, ¿vale? Y qué te ha hecho eso de levantarte por la mañana a pesar de todas las complicaciones que has podido tener, el decir, tengo que seguir. O sea, desde gente que cree en ti, desde tú mismo obviamente, la gente que tienes en el equipo, inversores, ¿no? Y obviamente tus usuarios. Todo ese grupo de gente al final siempre acaba pesando más que todo lo que se te pase por la mente. Que se te pase por la mente. Vale, entonces, ¿cuál ha sido tu peor momento? ¿Cuál dirías que ha sido tu peor momento? Al principio es jodido porque tienes muchos rechazos, tienes muchos, no, esto no tiene sentido, no, esto no lo vas a hacer, no, esto no es imposible, no, estos momentos son difíciles. No es fácil encajar esos golpes, ¿eh? Claro, porque normalmente vienen muy seguidos, ¿sabes? Entonces, vienen muy seguidos y entonces tienes que aferrar de como puedas esos sís y a esas cosas, ¿no? Y a veces no hace falta explicar las cosas a quien no haga falta. Es decir, a veces hay mucha... El otro día no sé dónde lo vi, un chico que lo explicaba y dice, no, a veces no es explicarle todo a tus amigos, porque vas a tener gente que te quiere pero no mide las palabras y te pueden sacar toda la ilusión si no eres capaz de mantener la ilusión y hay cosas que pueden dejar de pasar por un comentario y que tú dejas de creer en lo que quieres hacer, ¿no? Y dices, no, es verdad, es que es una tontería porque estoy haciendo esto, ¿no? Y te pasa lo que estabas haciendo y pierdes esta oportunidad, ¿no? Entonces a veces esos momentos al principio son jodidos. La primera ronda y momentos así en el que desconoces cómo funcionan las cosas, desconoces cómo gestionar las cosas, todo es muy nuevo, es difícil a veces gestionar todo cuando todo es tan nuevo, ¿no? Para ti en esos momentos tan iniciales, ¿no? Porque no sabes realmente por dónde tirar. Sí. Después cuando ya has hecho bastante dices, ya esto es esto, ya me va a decir que no por la idea, sino porque en el sector en el que están no es el mismo, no tienen el mismo foco, y acabas entendiendo muchas más cosas, ¿no? Pero al principio es jodido, y es jodido el rechazar los no, es jodido, no tienes, tienes equipo, no tienes nada, ¿no? Entonces... A mí me pasa, yo recibo un montón de nos y, hostias, el primero dices, joder, tío, ¿pero por qué no? Y el segundo y el tercero dices, bueno, ya es pan de cada día y al final, poco a poco, es que lo vas consiguiendo todo y ya está. Entonces, si quieres, pasamos ya a la parte de la app, la vemos un poco por dentro y vamos a meter dinerito, ¿no? Genial, pues vamos venga, allá. Vamos con ello. Bueno, chicos, ahora mismo deberíais estar viendo mi pantalla del móvil. Estamos ya dentro de RandApp. Acabo de depositar en la app 500 euros. Así que, bueno, Paul, cuéntanos un poco cómo funciona la app y cómo vamos a invertir este dinero. Pues mira,
ahora básicamente estamos en la home, ¿no? En donde tú básicamente puedes ver las dos cuentas que tienes en la parte de ahorros, ¿vale? Y después la cuenta corriente, que diríamos que es la cuenta bancaria que hemos dicho antes, ¿no? La cuenta corriente a día de hoy se usa, o la checking se usa básicamente para hacer el traspaso de tu cuenta bancaria que tengas en otro banco a RAN y después traspasar el dinero a las otras dos cuentas, ¿vale? Las otras dos cuentas funcionan con USDC, pero nosotros lo que hacemos es cubrir el cambio entre el euro y el dólar, ¿no? Para que tú no tengas que exponerte al cambio de moneda entre el euro y el dólar. Genial. ¿Vale? Entonces, cuando tú estás depositando en la Price o en la EARN, lo que está pasando es que estamos haciendo un cambio a USDC y estamos cubriendo el cambio de euro-dólar, ¿vale? Entonces, Perfecto. para explicarte, después hay 4 puntos abajo, ¿no? Que si clicas aquí, esto es la pantalla de la Price, ¿no? Que Vale. aquí básicamente ¿Cómo funciona esta? como veis aquí, puedes ganar hasta 150, que sería el premio de este viernes, ¿vale? Si le damos a comenzar, ¿vale? Te explica un poco cómo funciona, es premios todos los viernes, ¿vale? Para poder que tienes que mantener el depósito, ¿vale? Cuando sacas el depósito, dejas de participar en el sorteo del viernes, ¿vale? Si intentas entrar el viernes para que te toque, básicamente tus probabilidades van dadas de el interés que estarías generando conforme a todos los que participan. Sí, por lo que claro, esto me parece muy interesante. Aumenta tus probabilidades. A uno ganado, un balance superior a la media, aumenta tus probabilidades de ganar. Exacto, entonces tienes que tener un balance, si tienes un balance más grande que el de la media, tienes más probabilidades, y después que si también es una media entre el tiempo que tienes el dinero y el dinero que tienes. Vale. Por lo que si pones dinero el viernes, tienes mucha menos probabilidad de que te toquen si has puesto el dinero el lunes. ¿Vale? Entonces, abres la cuenta y aquí básicamente tendrías la primera pantalla, ¿no? Donde verías el primer premio. Si le das a ver premios, por ejemplo, en el botón de aquí, ¿vale? Ves todos los premios que hay a lo largo de esta semana, ¿no? Y estos son los que se van a repartir, ¿no? Se van a repartir un total de 105 en premios de 1 euro, ¿no? 105 premios, 10 de 5 euros, 5 de 10, 3 de 20 y 1 de 150. Qué guay. ¿Vale? Entonces sales y te pone no estás participando, ¿vale? Y te enseña un poco las estadísticas que hay, pues qué ganadores van a ganar, qué porcentaje de ganadores van a ganar, el balance medio de los usuarios, los participantes que hay en la cuenta, el total distribuido esta semana, el total depositado por los usuarios, ¿vale? Y también tienes una parte que te explica pues cómo funciona y te vuelve a explicar esta parte. Está súper detallado, ¿eh? Entonces, si no te queda del todo claro, tienes aquí un punto en saber más, ¿vale? Que te explica cómo empezar a ganar premios semanales, ¿no? Que te lleva a través de un tutorial donde te explica las diferentes partes, súper ¿no? detallado. Cómo funciona esto, qué es esto, etcétera, etcétera, ¿no? Perfecto. Entonces ahora vamos a seguirlo y entonces lo primero que te sería es depositar para participar, ¿no? Vale. Entonces aquí, con el dinero que tienes en la cuenta corriente, que son los 500 euros que has depositado, seleccionarías la cantidad, ¿vale? Podríamos, yo que sé, ponemos 100 euros, por ejemplo, y después lo otro lo ponemos en la EARN, ¿vale? Le damos a continuar, ¿vale? Añadir dinero, ¿vale? Transacción completado, ¿vale? Y en este momento lo que hemos hecho es lo que te he explicado antes, ¿vale? El cambio a USDC y la cobertura por detrás del dólar, ¿vale? Perfecto. Volvemos a la cuenta, ¿verdad? Sí. ¿Vale? Genial. Y ahora ya pone participas en el siguiente premio. Estamos jugando ya, ¿eh? Y ya está. Toca. Y ahora es esperar al viernes, ¿no? Mañana a las 6. Y si te llega una notificación, ¿vale? Te va a salir una pantalla en la que tienes que rascar. Entonces rascas y ves si te ha tocado 1 euro, si te ha tocado 10, y si no te llega ninguna notificación es que no te ha tocado nada. Bueno, mejor que lo rasca y gana seguro. Exacto. ¿Pasamos a la cuenta EARN? Vamos. Genial. ¿Vale? Entonces esto es la primera como pantalla primero para explicarte un poco cómo funciona, ¿vale? Te explica básicamente, bienvenido a la cuenta. Es una cuenta que de la misma manera, en USDC y cubriendo el cambio euro-dólar, generamos un 5% anual, ¿vale? Y entonces si le das a calcular tus futuros ingresos, ¿vale? Te enseñamos básicamente lo que tendrías a lo largo de los años y puedes mover para ver qué pasa tanto en los años, y si mueves la barra de abajo, ¿vale?
Vale, lo depositado. ¿Qué pasa si añado un depósito de 6.000? Si añado un depósito de tanto. Vale, ¿Cuánto quedan vale, tus vale, ahorros vale. en los siguientes años? Vale. Perfecto. ¿Vale? Y entonces, ahora pues esto es puramente informativo, Sí. ¿vale? Y después ahora es hacer el depósito, que es muy parecido a como cuando lo haces en la R, Vale. en la Price. Meto los 400, down, continuar. Vale, añade dinero. Transacción completada. Volver a la cuenta. Y ya estaría, ¿vale? Y ahora a la que empiecen a pasar unas horas, empezarás a ver cómo arriba, donde ponen tus beneficios totales, empieza a subir unos céntimos. Qué bueno. Me encanta. Sí, Sí, te da ahí curiosidad. Sí. Es muy sencillo, es muy sencillo. Y esta parte de gana 5 euros, ¿qué es? A ver. Esto es para invitar a tus amigos, ¿vale? Que es un código de referidos. Tú cuando invitas a tus amigos con tu código, ¿vale? Ellos... Pues lo copio entonces en YouTube, ¿no? Exacto. Entonces tú ahora puedes poner perfectamente esto en el vídeo, ¿no? Y cuando la gente se abra una cuenta y generen sus primeros 5 euros en intereses, vale, os recibís 5 más, los dos, ¿vale? Es decir, por ejemplo, cuando le toque un primer premio de 5 o genere 5 en la ER, os damos 5 a ti y 5 a él. Pues chicos, ya sabéis, registraos y ganamos dinerito todos juntos. Cuéntanos, ¿qué más tenemos? Y básicamente este sería la mayoría de... Aquí ya en las dos puedes ver en este apartado las transacciones que has hecho, ¿no? Y poco más, esta sería toda la de momento. Y tienes la otra parte de donde puedes ver toda la parte de tus perfiles, seguridad, etcétera, como poner el Face ID, el código de transferencia, que hay un código de transferencia para sacar el dinero, para que sea súper seguro y nadie pueda entrar en tu cuenta. Genial. Y sin tu código poder sacar el dinero. Genial. ¿Vale? Y al final lo que hemos estado haciendo es intentar pues trabajar en, no intentar hacer mucho, sino hacer las features que tengan que salir, pero que sean súper fáciles e intuitivas para todo el mundo. Genial. Ahora te quiero hacer una pregunta que creo que le va a servir a mucha gente y es, según mi perfil, ¿vale? O un perfil normal, quizá a mí me gustaría, por ejemplo, estar invirtiendo en esta app, en RandApp, alrededor entre 200, 300 euros al mes, no más, ¿vale? Entonces, quiero que me digas qué estrategia seguirías tú, una estrategia inteligente. A ver, una estrategia inteligente sería mantener, por ejemplo, un 10 o un 15% de lo que vayas a depositar para la Price, ¿no? Para darle este punto como más divertido y a ver si te toca un premio. Sí, poder optar a ese premio, ¿no? Y después lo otro en la cuenta EARN, que al final es lo que a largo plazo, ¿no? Hay una cosa que sí que podemos ver, que es si le das aquí a saber más, ¿vale? Hay la calculadora. Vale, genial. ¿Vale? Y entonces aquí puedes ver cómo sería si pones una contribución mensual, ¿no? De 200 euros con un periodo inicial y calculas el tiempo que quieras. 200 más euros. O menos, pues en un año lo que tendrías, en 3, en 6, en 10 o en lo que quieras poner. Vale. Y entonces, esta es como la manera en la que puedes hacer que el interés compuesto haga su magia a lo largo de los años. Perfecto, qué bueno. A ver, pues entonces ya lo tengo claro. Genial. Yo creo que lo has dejado bastante claro todo esto que es la wallet, a ver. Exacto, aquí sería donde te enseñaríamos un poco en dónde está repartido tu dinero, ¿vale? Y las transacciones en esta parte, donde tienes las transacciones que has hecho sobre todo de entrada y salida a RAN. Vale, a ver, en la parte de saldo, cuenta Price, genial. Y la campanita. Tío, pues yo creo que ha quedado clarísimo. La verdad que me da bastante seguridad. Y bueno, más teniéndote aquí al lado, espero que con estas cosas también os aporte seguridad a vosotros. Y bueno, ya veremos. Voy a ir subiendo también vídeos al canal de qué tal va funcionando esto. Voy a ir invirtiendo mes a mes y a ver qué rentabilidad nos puede dar esto dentro de un año, dentro de más tiempo. Así que nada, Paul, encantadísimo de tenerte aquí conmigo. De poder hacer esta entrevista, que me hace mucha ilusión que hayas venido hasta Madrid, que estamos en Madrid y eres de Barcelona, así que encantado y espero verte en unos meses, tú con más... ¿Qué más quieres? Con más usuarios, ¿vale? con más gente usando la aplicación y tú con muchísimos con más suscriptores. Exacto. Pues te deseo mucho éxito, así que nada, tío, encantadísimo. Muchas gracias por invitarme y me lo he pasado muy bien, la verdad. Me alegro mucho.
Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este modelo de entrevista, mucho más práctica. Y un abrazo para todos. Nos vemos en el próximo episodio.